Colombia palpita desde las regiones. La verdadera realidad nace en sus ciudades y pueblos. La plataforma informativa que integra a Colombia amplía sus alianzas para conformar la mayor red de canales locales del país. Channel Plus ahora es CNC Plus. CNC Plus, cobertura desde todos los sitios donde Colombia late, donde se produce la realidad que otros medios no muestran. CNC Plus integra a Colombia. A todos, a toda la compañía que tenemos el día de hoy, noche del martes 6 de abril. Hoy, como ya ustedes lo saben, tenemos una invitada muy especial. Ella es representante a la Cámara. Su nombre es Catherine Miranda y el programa tiene, digamos, como un contexto y es hablar fundamentalmente de lo que ha sido la política para ella y lo que siente que va a ser la política para todos los jóvenes que vienen atrás y que están tratando de abrir espacio para lograr una curul en una de las dos cámaras, la alta o la baja. Bienvenida, Catherine, ¿cómo está? Gracias por la invitación. Placer estar aquí. No te escuchamos. Mientras vamos arreglando el audio de Catherine, vamos a hacer la presentación de Jaime. Jaime, adelante. Buenas noches hoy, buenas noches a los televidentes que nos acompañan hoy en este programa de Digo Yo, que transmite CNC Plus, en los perfiles de Javi Merec y las redes sociales del canal. Hoy empiezo con las cifras del COVID. Quisiera decirles que ya la pandemia ha acabado, que estamos todos vacunados, que el mundo ríe contento y feliz, pero no es así. Las cifras en Colombia volvieron a crecer a niveles dramáticos que no teníamos desde febrero. Hoy el ministerio reporta 231 fallecidos. La última vez que hicimos este programa habíamos hablado de 176. Y lo más grave es que de 44.246 muestras, 11.827 fueron positivas, fueron nuevos casos. Eso quiere decir que una de cada 4 personas que se hicieron la prueba resultaron positivas para el COVID. El asunto es mucho más grave, como hemos dicho en las últimas semanas, si se tiene en cuenta que no nos estamos cuidando y que la vida en la calle parece transcurrir con total normalidad. Al nivel mundial, el tema también se mueve. Uruguay, que era un país que tenía unas cifras maravillosas respecto a la pandemia, pasó de un momento a otro a ocupar el primer lugar por millón de habitantes en esta semana. Y en el caso más cercano nuestro, hay un cuadro de vacunación donde que ha publicado en el Facebook la doctora Miranda, nuestra invitada de esta noche, donde seguimos ocupando el deshonroso último lugar, sin vacunas, sin vacunación y sin trámite. Sin trámite gubernamental. Esas son las noticias de hoy del COVID, que no son, como ve Javi, para nada buenas. Y estamos esperando, nuestro productor dialoga por el chat interno con la invitada. Tenemos un problema de internet o de audio. Ya lo estamos resolviendo con Alex, nuestro productor, para tener aquí de nuevo a la invitada que ya se conectó, pero salió momentáneamente. Jaime, a ver, entonces tenemos que de cada 4 pruebas, una está saliendo positiva. El 25% según ese reporte del ministerio, sí señor. Eso quiere decir que 4 vecinos nuestros, 4 amigos que se hagan la prueba, uno salió positivo. A ponerlo en términos dramáticos. Claro, ahora, si se compara Colombia, digamos, contra un país como Chile, que ya tiene el 50% de su población
ya protegida con algún tipo de vacuna, con cualquiera de las vacunas. ¿Cómo ha sido el resultado comparativamente hablando, Jaime? A ese nivel de precisión la estadística no la tengo, Javier. Consulto las cosas en el sentido que se las dije, las puedo consultar si quiere durante el programa, pero de Chile se destaca es que dan muy bien en vacunación, pero también los mandaron a confinarse. Claro, imagínate que Chile... De una manera dramática, porque la gente en términos coloquiales, se fresqueó. Claro, pero no solo Chile, España, Italia, Francia, Uruguay, países que han estado como a la vanguardia de todo este tema de la vacunación, hoy sienten que es más urgente que nunca hoy seguir en el confinamiento porque se está disparado el tema de las infecciones. Ahora, pareciera que lo que está sucediendo es que el tiempo de la protección de la vacuna, que son 3 a 6 meses, pues ha transcurrido y entonces la gente vuelve a caer en el mismo ciclo de la posibilidad de un contagio, ¿o qué? Pues lo que dice la prensa y los medios, fundamentalmente de razones para que eso suceda, es que ante la perspectiva de una vacuna, o sea, de un remedio pronto, la gente se descuidó aún más. Es que andando a la calle es que uno se da cuenta y descubre por qué estamos tan mal. Usted hace un sondeo de 10 personas, perfectamente 7 u 8 van sin tapabocas, un tapabocas mal puesto. En esta semana fui a una empresa donde ya todo el mundo volvió a trabajar presencialmente y de todos los que había 3 con tapabocas puestos. Hola. A ver si tenemos a la... ¿Me escucha? Doctora Miranda, buenas noches. Hola, por fin la logré. Catherine, yo no sé dónde estás ubicada, pero el internet que tienes es horrible, ¿oíste? Lo estoy. Claro. Ya. Hola. Se te corta mucho, Catherine. ¿Qué propones, Alex? Ah, no, ahí ya la vemos, ¿cierto? ¿También? Tenemos como un inconveniente con el audio tuyo, Catherine, no con el video. El audio es el que tiene problemas, no el video. Bueno, mientras Catherine va normalizando el tema del audio, yo quisiera hacer alguna presentación de nuestra invitada. Catherine Miranda es politóloga de la Universidad del Rosario y representante de la Cámara por Bogotá en el periodo 2018-2022, el que está cursando en este momento. Su mentor político es Antanas Mockus, con quien trabajó durante la pasantía en la Corporación Visionarios. Ha pertenecido siempre al sector de los verdes. Obtuvo 63,000 votos y fue fórmula de Mockus en Bogotá a la Cámara de Representantes. Entre las iniciativas que ha tenido, algunas de resaltar la prohibición del fracking, regular el uso de la pólvora, consagrar la imprescriptibilidad de la acción penal para los delitos sexuales. Vamos a hablar un poco sobre ese tema. Me parece muy importante que nos amplíe su visión sobre este tema de la imprescriptibilidad de la acción penal para los delitos sexuales cometidos en menores de 18 años. Penalizar el acoso sexual en espacios públicos. Y aquí hay una perla. Avanzar en un sistema de divorcio incausado. Quisiéramos aprender un poco de qué se trata un divorcio incausado. Prohibir la destinación de bienes públicos para la celebración de espectáculos taurinos. Crear la política pública de cultura ciudadana. Eso pues va muy de la mano con todo el tema de Mockus, seguramente. Y promover una cultura de apego a la ley por parte de ciudadanos y servidores públicos. Bueno, Catherine, esperamos que el micrófono ahora sí te esté funcionando, el audio. Ahora, ¿me escuchan bien? Perfecto. Genial. Bueno, muy bienvenida al programa, Catherine. Este es, digo yo,
Este programa sale por nuestras redes de televisión por cable en el país, en más de 64 ciudades en el país, a través de los canales locales de esas redes en la línea análoga, pero también sale a través de las redes sociales de Facebook de cada uno de esos canales. Estamos muy contentos de tenerla aquí y queremos compartir contigo este espacio para que nos hables un poco sobre la visión política de Catherine Miranda, que la acerca a Mockus, cómo llega a Antanas Mockus y cuál es como su fundamento, es la fundamentación política de Catherine, que es lo que está proponiendo en el Congreso de la República. Adelante, Catherine, ¿cómo es la relación suya con Antanas Mockus? ¿Cómo se crea eso? ¿Cómo se construye eso? Bueno, primero, no les había podido dar las gracias por la invitación, por mi pésima señal. Yo soy pésima con la tecnología, de verdad me va muy mal a pesar de mi edad. De verdad, muchísimas gracias por esta invitación. Te he seguido, he visto varias entrevistas, entonces me gusta mucho lo que están haciendo ustedes y los sigo mucho es por los medios de Facebook. Muy bien. Pero les cuento, yo desde muy pequeña entré como a la escuela del profesor Antanas Mockus. De hecho, yo hice las prácticas de mi universidad con el profesor Antanas en lo que en ese momento se llamaba Visionarios por Colombia, que era un movimiento político liderado por el profesor. Allí conocí personas fabulosas como Antanas, como John Sudarsky, Salomón Kalmanovic, grandes académicos de este país, que me enseñaron que es posible hacer política de manera decente en este país, que no es necesario tener grandes nombres, no es necesario tener, digamos, pues, amasar grandes fortunas en este país para llegar a sentarse en el Congreso. Yo salí de la Universidad del Rosario, entonces todos mis compañeros en la universidad, muchos eran hijos como de magistrados, de congresistas, y cuando yo decía que yo quería ser congresista, me decían, no, pero es que, ajá, tú no tienes ni el nombre, no tienes ni la plata, no tienes ni los apellidos, no tienes nada para ser congresista. Estaba un poco desilusionada de la política porque sabía que en el fondo era verdad lo que decían mis compañeros. Sin embargo, Antanas demostró otra forma de hacer política donde los jóvenes no son vistos como cargaladrillos, sino su idea es un aporte importante para la campaña. Usted vale por lo que piensa y no simplemente por el volante que reparte en calle. Entonces ahí me metí en la política y pues digamos, siempre he estado como muy de la mano de este combo que nosotros le llamamos visionarios y hoy represento este sector político en el Congreso de la República. Catherine, la relación suya con otra persona que podría llamarse visionaria también, que es la alcaldesa de Bogotá, ¿cómo es? ¿Cuáles son sus grandes diferencias? Bueno, yo a Claudia la admiro profundamente, me parece que ella ha roto esquemas, un poco ha pateado el tablero político en este país, un país machista, patriarcal, y el hecho de que Claudia López haya llegado con una de las votaciones más importantes al Senado de la República, el hecho de que ella hoy ostente el segundo cargo más importante del país en la alcaldía de Bogotá, sin lugar a dudas, me hace admirarla muchísimo. Sin embargo, yo tengo profundas diferencias con ella, sobre todo en la forma en que se llega y en el que se ejerce la política. Creo que ella ha chocado con muchísimas personas y hoy cuando está en la alcaldía de Bogotá pretende el apoyo de muchas, sabiendo que dejó muchas heridas en el camino. Yo no estoy de acuerdo, creo que la política se puede hacer de una manera diferente. Por el hecho de que yo grite más fuerte, no quiere decir que mis argumentos sean más fuertes. Entonces, en ese tipo de cosas en las cuales yo me diferencio de Claudia, yo creo que es importante tender puentes, generar consensos, es importante no mentirle a las ciudadanías. Hay cosas que uno sabe que no puede hacer, entonces no se debe prometer. La confianza es un bien que pocos políticos tienen. La legitimidad en política es supremamente frágil. Entonces, creo que no podemos mentirle a la ciudadanía para llegar y yo creo que así me demore un poquito más. Prefiero ser sincera, prefiero ser honesta, prefiero decir las cosas con un tono fuerte, sin necesidad de utilizar groserías, sin necesidad de maltratar al que piensa diferente, pero ante todo teniendo la posibilidad
de mirar a los ciudadanos a la cara. O sea, creo que para mí eso es algo muy valioso, y el día que yo no pueda mirar a un ciudadano que votó por mí a la cara y decirle por qué voté de esa manera, por qué propuse eso y no lo pude lograr, pues de esa manera ahí es cuando yo digo, Catherine Miranda, sálgase. La estamos perdiendo, Catherine, No, nuevamente. ya estoy acá. Muy bien. Catherine, una pregunta. Estos jóvenes que tú mencionas, que es, digamos, una población extraordinaria colombiana que está despertando a la política y está construyendo las bases de lo que serán los caminos por los que tendrán que transitar nuestros pequeños que vienen atrás. Pareciera que la están construyendo esta política nueva sobre la base de unas plataformas sociales que terminan contaminando el ambiente de verdades a medias y por no decir muchas mentiras. El hijo del presidente Uribe, Tomás Uribe Moreno, hace unos días propone una línea de acción para cerrar la JEP y a cambio de eso generar un formulario por la vía de la virtualidad para que la gente lo llene. Esa propuesta se ve evidentemente que tiene como propósito acabar con la JEP, enterrar el debate, pero otros dicen no, es abrir un poco el razonamiento alrededor del tema de la JEP. ¿Tú sientes que este camino que está transitando la juventud en estas redes sociales va por la vía de la verdad y de las cosas pensadas, o es que estamos aquí en un vaivén de sentimientos y de mentiras y de propuestas a medias que va a dejar a la sociedad como inerte? Bueno, yo creo que la mentira, la traición, las fake news en política han existido siempre. Lo que sucede es que tal vez hoy son un poco más evidentes para descubrir, gracias precisamente muchísimo a las redes sociales. Entonces hay de doble vía. Siento que las redes sociales se han prestado, y lo vimos en la campaña de Trump, por ejemplo, para un poco desestabilizar el panorama político, generar unos pánicos y unas incertidumbres frente a muchas personas en determinados temas, pero por el otro lado, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, pero por el otro lado yo creo que las redes sociales nos han permitido un activismo a los jóvenes, un activismo y una participación en la política de la cual antes nosotros no estábamos, digamos, como muy metidos. El ciudadano creía que era ciudadano simplemente cuando se limitaba a votar cada 2 años, por ejemplo, para gobernación, para alcaldías, y después otros 2 años para presidencia y para Congreso. Entonces, hoy en día el joven, sobre todo, ha entendido que el papel del ciudadano tiene que trascender del simple voto. La importancia de cómo el ciudadano hoy hace control político es absolutamente clave. Nosotros somos minoría en el Congreso de la República, nosotros no tenemos los votos suficientes para parar cosas tan aberrantes como el fracking o cosas por el estilo. Pero gracias a las redes sociales, nosotros hemos podido tener un acompañamiento de la ciudadanía, denunciar algunos micos en el Congreso de la República, y ese activismo, acompañado también de un papel que ha tenido importante ahora los medios de comunicación alternativos y, pues, entre comillas, oficiales o muy populares, nos ha permitido a nosotros tener una mayor incidencia, y le ha permitido a los ciudadanos común y corriente, el ciudadano de a pie, que diga, oiga, yo tengo que aportarle al Congreso, oiga, yo quiero participar. En el Congreso de la República existen las casas políticas que son tradicionales. Entonces mi abuelo fue congresista, entonces mi papá fue congresista y ahora yo soy congresista. Estamos tratando de romper un poco esa política tradicional, esa política que hereda, y hoy en día el ciudadano común y corriente está diciendo, oiga, yo puedo llegar, y se lanza, y las redes sociales son el mecanismo idóneo también para dar a conocer sus propuestas y que lleguen personas, ciudadanos comunes y corrientes, a ocupar estos espacios, así como lo estoy haciendo yo en este momento. Y por supuesto llegan ciudadanos como Manguito, que llega con una teoría política y una visión política
y allí finalmente termina ajustando su visión y acomodándose a las mejores circunstancias. Evidentemente, pues las redes no son las responsables de eso, pero uno sí quisiera tener unos grupos políticos en el Congreso de la República muy definidos por sus visiones de Estado, por sus visiones de la cosa pública, por sus visiones del apoyo y el acompañamiento del Estado a los ciudadanos. Eso no está pasando tanto porque las redes terminan distorsionando el concepto del fondo y dándole mucho énfasis al concepto de la forma o de los titulares o de esas cosas, ¿no? Sí, bueno, Manguito no se hizo elegir por las redes sociales, creo que debe tener muy pocos seguidores, sin lugar a dudas. Pero digamos, ha pasado no solamente en el Congreso, en el Consejo, en diferentes corporaciones que muchas personas se hacen llegar, pero creo que también esto ayuda un poco a depurar la política. Yo siento que hay muchas personas que creen que likes son votos, que seguidores son votos y están muy lejos de la realidad. Yo conozco casos como una joven que se lanzó al Consejo de Bogotá, tenía más de 200,000 seguidores en Twitter y era súper famosa en Instagram, de hecho era Instagramer o no sé cómo le llamen, y no sacó más de 10,000 votos en el Congreso. Entonces, pues digamos, hay que también hacer un llamado a las personas que consumen redes sociales y que se informan muchas veces a través de las redes sociales y no de los noticieros como lo hacían antes, que de verdad hay que colocarle una lupa de qué es lo que se está proponiendo, si de Muy verdad importante. está capacitado para llegar a ejercer un cargo público. Esto no es, mejor dicho, soplar y hacer botellas en el Congreso de la República. Uno acá se tiene que enfrentar a muchísimas cosas. El reto que uno tiene sentado en una curul es absolutamente gigante. Lo desborda uno, es muchísimo más grande que uno y uno tiene que tener unas fortalezas, unas capacidades para decir, asume este reto, no estoy capacitada para poder dar una discusión frente a una reforma tributaria, frente a un plan de desarrollo. Entonces, esto no es tan fácil como la gente cree cuando uno hace bien la tarea y cuando uno es juicioso. Claro, adelante, Jaime. Gracias. Doctora Miranda, uno de los... Quíteme el doctor a Jaime. Es por respeto. No, Catherine, a mí no me Catherine, respetas mi mire, solo nombre. Haceme el favor y la llamas Catherine, no más, hombre. Gracias, Javi, vos sos muy querido. Uno de las personas que participa en nuestro chat, que se llama Wilson Castro, dice: el Partido Verde es una máquina uribista, ojo con eso, pueblo colombiano. Numeral Matarife. Yo lo traigo a colación porque con el tema de Sergio Fajardo, la investigación de la Fiscalía en las redes sociales, que suelen parecerse mucho a una cloaca, a un alcantarillado, las bodegas, que llaman ahora bodegas, están diciendo que la investigación que le abrieron a Sergio Fajardo, por demás de un ridículo grandísimo por el tema del dólar, es una estrategia del uribismo para volverlo víctima y de ahí lanzarlo, catapultarlo a que suba en las encuestas y volverlo mucho más popular. Ese es el riesgo que se corre con esa información que nace en las redes sociales. ¿Cómo controlar eso desde el punto de vista de un político en campaña? ¿Cómo controlar que lo que el político proponga no se lo distorsionen los enemigos en las redes? ¿Usted ve posible eso? Bueno, Jaime, yo siento que es como cuando le meten cachos a la mujer, bueno, o al marido, y entonces dice, no, hay que vender el sofá para que no le vuelvan a montar los cachos. El problema no son las redes sociales. El problema real en este momento en la política colombiana es que no se está haciendo un debate con altura, no se está haciendo un debate argumentado, no se está haciendo un debate donde uno respeta al contrincante. Acá están acabando moralmente a cualquier persona, sin importar el partido político que sea. Y hay unos mesianismos enormes en todos los sectores, en el verde, en la Colombia Humana, en el Centro Democrático, en todo lado. Y estamos mirando más personas y no tanto propuestas, que realmente debería ser lo importante. Yo creo que hay dos tipos de discusiones y es esa discusión de las redes sociales que es poco constructiva, que desconoce la realidad que vivimos, por ejemplo, en el Congreso de la República. Entonces, y lo digo por ambos sectores, porque en el Partido Verde también hay unas partes que dicen, no, es que Gustavo Petro es la peor persona del mundo. Pues no. ¿Qué pasa en el Congreso? Yo les cuento a todos, en el Congreso el 99.9% de los proyectos
y de las ponencias y de los debates de control político y de las mociones de censura, pues la presenta toda la bancada de la oposición, donde se encuentra el Polo Democrático, el Partido Verde, la Colombia Humana, la UP, y somos muy buenos compañeros, nos apoyamos muchísimo en el Congreso de la República. Entonces esas discusiones de redes sociales, alentadas claramente por algunos líderes que pues ya están en campaña política, pues le hacen un daño enorme realmente a la discusión que debería ser sana, que debería ser sobre argumentos, y están colocando unos temas que de verdad son muy sacados de la manga. En la vida real, yo trabajo, mi compañero de puesto en la Comisión Tercera es David Racero de la Colombia Humana, y les digo, si no les digo, si no es al 100%, es al 99.9% de los proyectos, de los debates, los hacemos juntos, tenemos prácticamente las mismas opiniones, nos acompañamos en los debates, nos apoyamos en los argumentos, entonces esas discusiones son traídas de los cabellos. Catherine, entremos un poquitico, digamos, en materia de uno de los temas que está hoy en furor, que es el tema de la reforma tributaria. Nos han estado vendiendo el concepto de que este es un tema de café y de cacao o de chocolate y que se va a afectar el café y el chocolate porque no hacen parte de la canasta familiar. Pero realmente, ¿qué es lo que se está cocinando detrás de esa cortina de humo del café y el chocolate? ¿Cuáles son realmente los impactos económicos, monetarios importantes para conseguir los 30 billones de los que habla el gobierno nacional? ¿Será que el tema tiene más profundidad? Estamos hablando ya, inclusive han estado hablando ya de un impacto a la gasolina y a los hidrocarburos en general. ¿Tú cómo vas viendo ese tema? Si yo supiera, a pesar de que voy a ser ponente de la tributaria, ya me lo dijo el presidente de la Comisión Tercera, hago parte de la comisión donde vamos a discutir esta reforma tributaria, pues no conocemos el texto, no tenemos ni idea de lo que va a salir de allí. Me parece grave que las discusiones se estén dando parcializadas, que las discusiones de la tributaria se estén dando a cuentagotas a conveniencia del gobierno nacional, un poco tanteando el terreno y un poco tanteando la opinión pública y los ciudadanos están lanzando algunas pildoritas. No es nuevo, no es nuevo, siempre digamos, lanzan, mejor dicho, dice que es como lo peor del mundo y luego le dan esa manzanilla a los partidos políticos tradicionales diciéndoles, el partido tal logró que se desmontara tal propuesta, el partido tal logró que se desmontara tal propuesta y así pasar una reforma tributaria. Yo he podido hablar con varios colegas de diferentes partidos políticos, ellos están demasiado preocupados, dos cosas principalmente, uno, estamos en año electoral, y el costo que va a tener que pagar el gobierno nacional para que se apruebe la tributaria va a ser altísimo, porque eso obviamente va a repercutir en las próximas elecciones a Congreso de la República, y este tipo de votaciones depende de la reelección de muchos congresistas. Y también un tema ahí es la clase media. La clase media es ese sándwich, ese jamón y queso que está ahí, porque por un lado uno ve digamos, las clases bajas que reciben subsidios, por el otro lado las clases altas reciben exenciones tributarias, pero la clase media es la que realmente se echa al hombro toda la carga tributaria de este país. Entonces, ese costo va a ser muy alto, de verdad el gobierno va a tener que hacer maromas y repartir mucha mermelada para que se apruebe esa tributaria. Yo personalmente no conozco el texto, conozco lo que conocemos la gran mayoría de los colombianos y de los periodistas, que es esa presentación que hizo el gobierno nacional frente a los gremios, donde da unas pinceladas frente a lo que iba a ser la eliminación de la lista de bienes exentos de IVA. Por el otro lado, conocimos hace unos días impuesto de renta a personas naturales que ganen igual o superior a 2,5 millones mensuales. Ahora nos están hablando de IVA para digamos, para unos bienes de la canasta familiar, pero decían algunos, la tercera es la vencida. Yo espero que no sea así, porque en las anteriores reformas tributarias siempre se ha querido un poco igualar el porcentaje del IVA en toda la canasta familiar.
Entonces, esa siempre ha sido la intención del gobierno y lo hemos parado en las dos reformas tributarias. Esta vez parece que vuelve e insisten en ese, digamos, en esa aberración que me parece terrible, sobre todo con la clase media, y dicen que lo subsanan un poco devolviéndole el IVA a los más pobres. Pero si nosotros nos damos cuenta, si realmente ha funcionado o no ese mecanismo, pues no ha funcionado. El año pasado, en plena pandemia, lo necesitaban muchísimo las familias, pues solo lograron devolverle el dinero a 1 millón de familias. Y pretenden que supuestamente el próximo año van a pasar de 1 millón a 4,5 millones. Es algo traído de los cabellos y me parece poco responsable por parte del gobierno nacional. Yo tengo varias propuestas que logremos, donde podemos recaudar alrededor de 25 billones de pesos sin necesidad de meterle la mano al bolsillo a la clase media. Caterine, a propósito de eso, perdón, Javi. Sigue. Que la va a tener muy dura el gobierno para aprobar la reforma. Muchos congresistas del Centro Democrático ya han dicho que no le jalan a lo del chocolate, no le jalan al IVA a la canasta familiar, etcétera. Germán Vargas Lleras, que es el patrón de Cambio Radical, que tiene una representación uno de los muy patrones, fuerte, ya tiene 2. uno de los patrones de Cambio Radical, ahorita nos explica cuál es el segundo, Pues también escribió una columna donde la despedazó la reforma tributaria. Se empezaron a tirar del barco muy pronto los de la bancada del gobierno. ¿Eso será realidad o serán ganas de más mermelada, Caterine? Pues, digamos, esto es un juego como un coqueteo en el Congreso. Entonces, un poco yo propongo, no te gusta, entonces lleguemos a unos acuerdos y les digo sinceramente, la campaña del próximo año, sobre todo para los partidos tradicionales, va a estar muy difícil. Nosotros, digamos, que la mayoría, pues algunos miembros de la oposición somos voto de opinión, utilizamos las redes sociales, los medios de comunicación, la relación con nuestro electorado es muchísimo más en términos de rendición de cuentas, de propuestas, un tema mucho más programático y por eso nos miden a nosotros, pero en muchas regiones y miembros de los partidos tradicionales la relación con el electorado es un poco pragmática, digámoslo así. Es como, ¿usted qué me da los 50,000? La teja, me pavimenta, no sé qué. Entonces se basa más en temas de proyectos, en temas de, digamos, de usted qué le va a dar a mi pueblo, usted qué me va a traer a mí personalmente. Entonces, yo creo que la reforma tributaria va a pasar en el Congreso. No nos dejemos un poco dejar llevar por lo que están diciendo los partidos políticos tradicionales, sino que están tanteando y el costo va a ser altísimo y eso lo tenemos que tener claro. Si el Estado colombiano tiene este hueco fiscal enorme que ha dejado en gran parte la pandemia, en gran parte la desaceleración económica producto de la misma pandemia, la reducción de las horas hombre en la industria y todo este proceso, digamos, que se ha trasladado de un nivel de velocidad A a un nivel de velocidad C muy reducido. Si no es a través del impuesto a algunos productos y a través de la recategorización de los impuestos a algunas industrias y específicamente a la banca, ¿cuál crees tú que puede ser el mecanismo para recuperar un poco el ingreso que tiene el Estado y no perder certificaciones internacionales que son importantísimas para lo que es la deuda pública? Bueno, primero la reforma tributaria hay que hacerla sí o sí por ese argumento que tú dices. O sea, no es que la reforma tributaria sea un capricho, es una necesidad en estos momentos. ¿Existe un hueco fiscal? Sí, pero ese hueco fiscal no en gran medida es producto de la pandemia. Creo que es producto de unas exenciones que ha dado el gobierno nacional, es producto también de una corrupción, de una falta por una lucha contra la corrupción real en este país. Presidente Duque llegó al gobierno a decir que iba a acabar con la ilusión, la evasión de impuestos. De hecho, la pasada reforma tributaria se le aprobaron unos recursos importantes para modernizar un poco la DIAN y pudiéramos hacer una lucha frontal contra la evasión y ilusión de impuestos, y esos frutos no se han visto. Entonces,
esa mentira que nos está vendiendo el presidente Duque, que es la pandemia la que nos dejó loco, pues no es cierto, porque cuando vamos a revisar la ejecución del FOME, es paupérrima. La ejecución del FOME es vergonzosa. Entonces, ¿esa plata dónde está? Tan será mentira que el gobierno del presidente Duque tenía una plata prácticamente destinada para ayudar a Bianca. Tan es poco cierto que se están utilizando y se van a utilizar 14 billones de pesos para comprar aviones. Tampoco es cierto que hay multimillonarios contratos por parte del Ministerio de Defensa para contratar una empresa de comunicaciones de las cuales es dueña unas exfuncionarias del ICBF que fueron contratadas en ese momento por el mismo ministro de Defensa, Diego Molano. Entonces, digamos, ¿por qué hay plata para unas cosas y por qué no hay plata para otras? Yo entiendo que hay que hacer una tributaria, creo que es necesario realmente reajustar un poco cómo están los impuestos, pero si yo les digo la verdad, hoy en día no hay un estudio claro. Hay unas propuestas que hizo la comisión de expertos frente al tema tributos, pero no hay un estudio claro de cómo están los impuestos en este momento en Colombia. ¿Qué tantas esas exenciones tributarias que se le dieron a algunas empresas realmente se traducieron en mayor número de empleos? Esas cosas no tenemos claridad porque no hay un estudio claro si han funcionado, en qué medida, en qué porcentaje, ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, digo, hay varias propuestas que podemos hacer. Uno, impuestos verdes. Impuestos verdes. Verdes. Impuestos verdes a nosotros nos pueden generar alrededor de... Impuestos verdes, Catherine, ¿qué es? A ver, por ejemplo, hoy en día el carbón, ¿cierto? Hoy en día el carbón mineral no está dentro de la lista de combustibles fósiles. Si nosotros metemos el carbón mineral dentro de los combustibles fósiles y cobramos una tarifa de alrededor de 89.000 pesos por tonelada de CO2, estaríamos recaudando alrededor de 10 billones de pesos anual con solamente el tema del carbón mineral. Dos, bebidas azucaradas. Si nosotros en términos de bebidas azucaradas estuviéramos hablando de que, por ejemplo, se aumentara al 20%, digamos, si llegara al 20% los impuestos de bebidas azucaradas, nosotros podríamos estar recogiendo 1.3 billones de pesos. Tres, las iglesias. Hoy en día, yo soy católica y todo lo que ustedes quieran, eso porque es que a mí siempre me van a decir luego que voy a ser atea. Mañana salgo de acá y me dicen más que yo no soy atea. Les digo sinceramente, o sea, las iglesias hoy en día se comportan más como una empresa electoral con sillas y voto en el Congreso de la República que verdad con función social. ¿Por qué ellas no pagan impuestos? ¿Por qué no pagan el impuesto a la renta? Si las iglesias, todas las iglesias, ¿no? La cristiana, la católica, todas, pagaran impuesto a la renta, estaríamos teniendo un recaudo de 1.7 billones de pesos anuales. Entonces, ¿hay de dónde? Lo que pasa es que no hay voluntad política y como nuevamente estamos en año electoral, pues no se quieren tocar estas grandes empresas que financian campañas políticas. Por el otro lado, pues estamos hablando de que posiblemente hay 3, 4 partidos en el Congreso de la República que son iglesias y partidos políticos al mismo tiempo. Entonces, pues prácticamente son intocables. Pues yo creo que acá lo intocable tiene que ser el bolsillo de la clase media, acá lo intocable tiene que ser realmente cómo nosotros no seguimos afectando a las familias colombianas, y es que no lo digo yo, lo dice el DANE. La última encuesta, el último informe que sacó el DANE, dice que el 41% de los jefes de hogar sienten que son pobres en Colombia, el 41%. Y el 56% de los hogares colombianos dice que su situación económica es precaria. ¿Y es a esa gente a la que le queremos colocar más impuestos? Es que la gente dice acá, ay, no es que 2,5 millones, dice el gobierno nacional, porque es que usted acá es rico con 200.000, 300.000 pesos que se gane mensualmente. Pero en la vida real, el desconocimiento del gobierno de la vida real de la situación de los colombianos es absoluta. Dígame uno, ¿qué puede hacer con 2,5 millones? Pues no alcanza para la educación, el arriendo, el transporte, la alimentación. Y a esa clase media es la que le van a colocar el impuesto de la renta que de ahora en adelante tiene que pagar a partir de 2,5 millones. Entonces creo que estamos como
no sé, como, es que no quiero decirlo sin ser ofensivo. ¿Viste, Caterina? ¿Y tú crees que hay en el Congreso de la República ciudadanos que estén interesados en afectar el bolsillo de esa clase media que hoy está cediendo su espacio de holgura económica o pequeña holgura económica para caer en la desgracia de la pobreza? ¿Tú crees que hay congresistas que estén dispuestos a dar ese paso como hacia ese abismo? En este momento no, por eso yo creo que están en ese tema de negociación, por eso es que el gobierno no ha podido presentar la tributaria, desde la semana pasada están intentando presentarla, me dijeron que la presentaban mañana, pero parece que mañana tampoco la van a presentar porque no tienen las mayorías aún, entonces ya están hablando que la próxima semana la pueden presentar. Entonces, lo que les digo, o sea, tal vez sí, esta reforma sí la hubiesen aprobado bien a pupitrazo, como siempre en el Congreso, hace un año, hace 2 años, pero es que estamos en año electoral, al presidente Duque no le ha ido tan bien, entonces yo siento que el costo va a ser muchísimo más alto y hay personas del Centro Democrático que a mí me impresionan muchísimo, como Gabriel Jaime Vallejo, como Gabriel Santos, bueno, varios han salido a hablar en contra de esta tributaria, pues porque siento que más que el tema no es si importa o no perjudicar a la clase media, en muchos casos, sino cómo me voy a reelegir yo el próximo año. Caterine, de los mismos creadores de varias cosas extrañas, recordemos que esto no es una reforma tributaria. Esto No. es, Alex, pónganos el titular, por favor, del espectador. Esto se llama, transformación social solidaria. Caterine, recuerden, por favor, y a todo el mundo, esto no es una reforma Perdón, tributaria. me equivoqué. Esto, el régimen tributario, el código tributario lo cambia actualmente, pero no es una transformación solidaria. Y en complemento, tenemos un video de un candidato presidencial que nos adorna. Vamos a ver un trozo nomás, Alex, por favor, para que subamos el ánimo y enriquezcamos el valor que tiene esto para la democracia. Si Alex lo tiene por ahí, lo podíamos ver. Se fue la representante. No, está ahí. Acá Pero estoy, además, acá estoy, acá con el estoy, video. acá estoy, acá estoy. Alex, por favor, ¿puede poner el video? Un trozo. Parece que el que se fue Alex. Sí. Alex. El gobierno nos está diciendo que la nueva reforma tributaria es estructural. La verdad, de estructural, pocón. Porque la columna vertebral de esa reforma se llama IVA. El IVA va a ser casi que todo el recaudo nuevo que va a generar esa reforma en los años 2017 y 2018. Claro, después el gobierno empieza a decir que el 4 por 1000, que la eficiencia de la DIAN van a generar muchos recursos, pero la verdad tiene muy poco sustento esos supuestos. Esta reforma se llama IVA. ¿Y cuál es la propuesta del gobierno? Subir el IVA del 16 al 19% de un solo golpe, justo cuando la inflación está alta y ya se comió el aumento del salario mínimo. Yo creo, Alex, que justo cuando la confianza del consumidor se deteriora y cuando la economía se desacelera. No se les ocurrió ni siquiera. Esto es solamente para hacer una ilustración para la siguiente pregunta, Caterine. El daño que le hace un político que promete de esa manera tan enfática cosas como no subir y sube, el daño que le hace a la democracia, a la confianza del elector, es muy grande. ¿No cree usted que algo debería hacerse para eso? Sí, digamos, digamos, este tipo de cosas, lo que yo decía al inicio de la entrevista, dañan el ejercicio en general. Yo creo que hay políticos que son buenos y en todos los partidos políticos lo hay. Hay personas que se desmarcan de posiciones de partido según sus principios y sus convicciones, y así yo no las comparta, respeto profundamente las personas que hacen ese tipo de cosas. Pero lastimosamente, mi abuela tenía un dicho horrible, mi abuela decía como prometer para meter y después de meter, olvidar lo prometido. Yo siento que la política muchas veces es así, es como mientras mentiras, 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 y cuando se llega al poder pues se hace todo lo contrario, y eso pasa continuamente en la política. Eso daña la legitimidad, la confianza, y por eso es que cuando
uno dice mucho gusto, yo soy Catherine Miranda y soy congresista, pues todo el mundo le hace el feo, es una corrupta, es una ladrona. Y lastimosamente la política es así, pero no necesariamente tiene que ser así. Entonces, yo no puedo hacer nada frente a ese tipo de cosas porque eso va en la ética de cada ser humano, de cada político. Yo por ahora intento es como trabajar desde el ejemplo, trabajar desde una curulía y decir, no todos somos así, no todos necesitamos ser así, y depende de cómo usted vote en el Congreso de la República. Creo que esa es como la idea de que no todo el mundo llega con mentiras y, digamos, ese tipo de cosas súper populistas. Decía un libro que leí hace poco, y era como el poder es como un violín que se toma con la izquierda pero se toca con la derecha. Entonces al candidato Duque le pasó eso, muy populista, muy todo, pero llegó y entonces se le olvidó quién lo puso allá. ¿Se acuerdan esas vallas que colocaba menos impuestos, más trabajo? Pues es la burla total. O el mismo presidente, yo tengo una anécdota muy linda que me dejó Antanas Mocus. Estábamos en plena campaña del 2010 en debates presidenciales con Juan Manuel Santos. Entonces, cuando le preguntan a Antanas Mocus que si se hace necesaria una reforma tributaria, Antanas Mocus dijo que sí. Nosotros le dijimos, pero profesor, ¿cómo se le ocurre? No sé qué. Antanas dijo, yo no le voy a mentir a la ciudadanía. Yo sé que hay que hacer una reforma tributaria. Yo sé que se hace absolutamente necesaria. Pero si yo para llegar tengo que mentir, prefiero no ser presidente de la República. Y Juan Manuel Santos dijo, no, yo sí no la voy a hacer y yo se lo firmo en mármol y no sé qué. Pues en mármol quedó, pero pues se hicieron 2, 3 tributarias durante el gobierno de Santos. Entonces, pues mentiras, 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 pero yo creo que hay políticos rescatables como el profesor Mocus, hay políticos rescatables en todos los partidos y no todos somos tan malos. Catherine, hablando de Antanas Mocus, una frase extraordinaria, la vida es sagrada. Esa frase tiene un contexto muy importante y es que la paz busca eso, resolver el dilema de la existencia humana, es acabar con los fusiles, silenciarlos para que termine ese proceso de sacrificio de la vida humana. ¿Tú crees que hoy la JEP está en riesgo por todos estos enfrentamientos que ha tenido con el Ejecutivo y los señalamientos y la presión que hay constantemente? Y por qué no decirlo, todo este tema de los homicidios colectivos que llama el gobierno nacional, que son los atentados contra las masacres. Las masacres y los homicidios colectivos, contra, perdón. Y además los atentados contra líderes sociales. ¿Tú crees que la JEP hoy está en riesgo de desaparecer o no? Por el contrario, ¿se acuerdan cuando apenas entramos en este gobierno y empezaron las objeciones frente a algunos puntos del acuerdo y frente al tema de la JEP y todo esto? Nosotros al principio estábamos muy estresados frente a cómo querían debilitar la JEP, cómo querían realmente acabar y hacer trizas el proceso de paz, pero siento que digamos, el tiro les salió por la culata. Por el contrario, lo que generaron fue un aura de legitimidad frente a la JEP, de apoyo frente a la JEP, y hoy la JEP está muchísimo más fuerte y una credibilidad muchísimo más grande que cuando se empezó con el gobierno del presidente Santos. Entonces, los resultados son dicientes. Hoy tenemos, por ejemplo, unos datos asombrosos frente a falsos positivos, asesinatos pues a manos del Estado colombiano. Entonces creo que no les ha salido tan bien y nosotros hoy estamos, digamos, siempre le hemos dado un apoyo enorme a la JEP y la ciudadanía hoy, precisamente frente a los líderes sociales, frente a las masacres,
frente a la violación de derechos humanos por parte de este gobierno, se ha fortalecido esas voces que quieren la verdad, la justicia y la reparación, como lo son la JEP. Claro, además unas sentencias extraordinarias que son como un martillazo de verdad para toda la ciudadanía, como la de la guerrilla y la práctica que tenía con menores de edad y todo lo demás. Hablemos un poco de política. Catherine, ¿cómo está el tema de la coalición de la esperanza? Tú haces parte de esa coalición. ¿Vamos a tener presidente de la coalición de la esperanza o no? Sí, vamos a tener presidente de la coalición de la esperanza o alternativo. Creo que seríamos muy torpes en la vida si un alternativo no llega al poder. Es el momento histórico. Creo que, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita, el gobierno del presidente Duque, que es gobierno uribista, banderas uribistas que siempre se han elegido diciendo, con el argumento, la bandera de la seguridad, pues hoy en pleno gobierno de Duque la seguridad está por el piso, da pavor salir a la calle, da pavor salir a algún municipio cercano de Bogotá. Las masacres, los líderes sociales asesinados, el tema mismo de ver cómo como los falsos positivos y cómo fue realmente esa política de seguridad democrática durante el gobierno del presidente Uribe, han un poco roto ese imaginario que tenía la gente frente al tema de seguridad. Nos están vendiendo a todos los ciudadanos que es que no queremos ser como Venezuela, pues estamos igual o peor que Venezuela. Mire la tasa de desempleo del 20%, y si hablamos de mujeres del 22%, miren cómo estamos en términos de seguridad, miren cómo estamos en términos, de derechos humanos. Entonces, yo fui una de las que dio la pelea junto con el profesor Antanas Mocus al interior del Partido Verde para que no hubiesen vetos. Creo que las mezquindades no deberían ser propias de una población o de un sector político tan estigmatizado como ha sido el nuestro a lo largo de la historia, y que nosotros mantengamos esos vetos es un poco torpe y tonto. Como les decía al principio, por ejemplo, nosotros con la Colombia Humana, todos los del Partido Verde, con la Colombia Humana trabajamos como si fuéramos una sola bancada en el Congreso para parar micos, para proponer debates, mociones, todo esto. Y ahora, no, ahora es que somos diferentes. No, es que ahora, mejor dicho, para ellos somos el diablo, los neoliberales de derecha, y para nosotros no, es que Petro es el más zurdo de la vida comunista, castrochavista, neocomunista. Entonces, eso me parece como, no sé, estamos como, yo les decía, piensen más en las generaciones y no tanto en las elecciones. Y siento que nos falta humildad, nos falta dejar los egos de lado. El político medio que tiene 2 grados de poder y ya se cree, mejor dicho, el que no le contesta el teléfono a nadie, el que no se junta con no sé quién, pues yo creo que nos falta más humildad y pensar más realmente en la ciudadanía. Estas peleas lo único que van a hacer es que se siga perpetuando la política tradicional en Colombia. La historia, digamos, de las últimas elecciones presidenciales nos han enseñado que el debate siempre es una posición de la extrema derecha y una posición de la extrema izquierda que se enfrentan y ponen en una disyuntiva a toda la población colombiana, es cuál mal es menos malo, cuál es el mal menos peor, afectado, menos peor para toda la población. Y en esa, digamos, juego nos han vinculado absolutamente a todos. Normalmente el candidato de la derecha o de la izquierda siempre tenía individualmente más votos que cualquiera de los candidatos del centro. Ahora el centro, ustedes especialmente, han optado por reunir al centro en unas bancadas o en unos grupos y unirse en una bancada por la ley esta que les autoriza la unión como bancadas de grupos minoritarios y jalonar esos votos como hacia el centro. ¿Tú no ves en las próximas elecciones la entrada de la derecha a enfrentar a alguien, como tú llamas, alternativo? Yo preferiría llamarlo como centro-izquierda, a enfrentarlo, a enfrentar a alguien de esos para que la población tome una decisión frente a lo que es la política pública de la autoridad del orden y la ley versus la política pública de la libertad y de
y de la inclusión. Sí, a muchos les parece divertido y políticamente estratégico empezar a señalarlos como dos bandos. O sea, yo tengo colegas en el Congreso pues, que para mí son como de derecha o ellos se hacen llamar de centro, no sé, donde a mí me señalan de que yo soy, o sea, yo, Catherine Miranda, soy una neocomunista, bueno, de todo eso, guerrillera, mejor dicho, no me bajan como si fuera la más zurda del mundo. Pero también tengo otros colegas en la izquierda que me dicen como, no, es que es una neoliberal camuflada. Lo que escribe ahorita la persona ahí, que se le vende, eso es, mejor dicho, el Partido Verde que está haciendo todo en contra de... Yo no sé si yo sea de centro, de arriba, de abajo, yo no tengo ni idea. Yo me considero una mujer de centro izquierda con una profunda sensibilidad social, responsable fiscalmente y en términos económicos. Eso uno no puede sacar, que es que la plata sale y ya uno hace. Pero me considero una persona que quiere transformar ese país. Yo no sé qué corriente política soy, yo me considero de centro izquierda, no sé. Sin embargo, creo que acá lo importante no son los rótulos o la etiqueta. Las etiquetas es tener una mentalidad muy, muy chiquita. Acá yo creo que falta mucho más contenido en la discusión y hoy en día las discusiones que hemos tenido en torno a la presidencia a mí me duelen y me asombran muchísimo porque giran en torno a nombres, que Fajardo, que Petro, que el hijo de Uribe, que el hijo de no sé quién, que no sé qué. No, dígame qué es. O sea, me gustaría que empezáramos a hablar en términos económicos. Este candidato dice esto, esto, esto y esto. Que vayamos haciendo ese tipo de discusiones. No, acá son apellidos, acá son los mismos de siempre. Entonces, yo sí digo, metámosle más carne a la sopa, metámosle más contenido, más sazón a esta vaina, porque qué tal miró mal a tal, qué tal dijo que en segunda vuelta no, pero que en primera vuelta sí, o que viceversa, o que no sé qué. No, hablemos realmente de cómo se está pensando en el país en el 2023 en medio de una crisis que no vamos a superar ya, en un proceso de vacunación absolutamente lento, con un hueco fiscal enorme, con una pobreza enorme, con un retraso en la educación de 10 años de los jóvenes o de los niños en nuestro país. O sea, yo creo que hay unas discusiones realmente de fondo y estamos, o sea, el debate está pandito. ¿Usted va para el Senado o se mantiene en la Cámara? No, hablemos de presidencia, yo todavía no tengo ni idea. Yo, es una decisión que vamos a tomar como con el equipo del profesor Antanas Mockus. Llenar los zapatos del profesor Antanas Mockus en el Senado es un reto enorme. Y uno tiene que ser muy responsable frente a las decisiones, no porque todo el mundo le diga, y es que usted sale mucho en los medios de comunicación o cosas por el estilo, uno dice, ay, entonces me voy a lanzar. No, yo creo que uno tiene que ser responsable y decir, digamos, puedo llegar a asumir esa responsabilidad. No me faltaría un poco más para afianzarme un poco más, no sé, en términos, digamos, en términos jurídicos, en términos académicos. Entonces es una discusión que vamos a tener, digamos, como muy tranquilamente al interior de Visionarios. A mí me gustaría, por ejemplo, que fuera fórmula mía personas de la academia que han trabajado toda la vida con el profesor Antanas Mockus. Yo soy una ciudadana en formación, soy una congresista en formación, yo todos los días aprendo, todos los días cometo errores, todos los días la embarro. Yo creo mucho en la gente, por ejemplo, yo creo que al principio cuando llegué al Congreso, yo creía que parte de cosas que proponía el gobierno nacional eran buenas, en algunas me equivoqué, en otras acerté, pero creo que me falta todavía pelo para la moña, entonces todavía no lo sé. Me toca aprender más. Muy bien, Catherine, agradecerte mucho por haber estado aquí en el programa. La verdad es que los disfrutamos enormemente. Ya estamos en los últimos minutos del mismo. Yo quisiera darte unos segundos para que te despidas de tu público y claro, invitarte nuevamente en los próximos días, en los próximos meses, a que nos acompañes a ver un poco la realidad de lo que estamos hablando hoy sobre la tributaria, lo que va a pasar con ella, lo que ha pasado, las repercusiones que puede tener cualquier decisión que se tome hacia el futuro y por supuesto el día a día de lo que viene políticamente
que son las elecciones a Senado y Cámara. Adelante, Caterina. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Perdonen, yo hablo mucho. Mi mamá me dice como para eso a uno le dieron 2 oídos y una sola boca. Catherine, por favor, escucha más. Entonces, perdonen por todo, de verdad, y muchísimas gracias por la invitación. Ya les contaré qué se decide, si me quedo en Cámara o voy para Senado, y pues tengan la claridad que con la experiencia, mucha o poca que tenga en el Congreso de la República y los conocimientos, vamos a dar la pelea en la tributaria para que esto no afecte a la clase que yo represento, que es la clase media. Muy bien, muchas gracias, Caterina. Adelante, Jaime. Gracias, Javi. Caterine, muy amable por aceptar la invitación, muy rica la conversación, los comentarios de nuestros televidentes así lo dicen. Esperamos tenerla de nuevo por aquí y hasta el jueves una nueva emisión de Digo Yo. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Ahí la tienen, Caterine Miranda. Es un sello de independencia y de inclusión social, lo que los que la han escuchado han entendido, que se mueve en ese mar de preocupaciones que tiene el ciudadano del común y del corriente, el de a pie. Yo siento que con Caterine Buenos Vientos augura para Colombia el desarrollo de la política. Creo que personas como ella y como muchos otros senadores y representantes que se responsabilizan a sí mismos por cada acción que hacen y frente a su ciudadanía, son más importantes día a día. Muchas gracias a todos, muy amables, nos vemos el próximo jueves. Colombia palpita desde las regiones. La verdadera realidad nace en sus ciudades y pueblos. La plataforma informativa que integra a Colombia amplía sus alianzas para conformar la mayor red de canales locales del país. Channel Plus ahora es CNC Plus. CNC Plus, cobertura desde todos los sitios donde Colombia late, donde se produce la realidad que otros medios no muestran. CNC Plus integra a Colombia.